Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Ángel Reyes y esto es Viernes Trending. Aquí me encuentro con el pastor Gelson de Jesús. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. ¿Qué hace que yo me pueda apartar de Dios? Por lo tanto, tú tienes que estar ahí conectado para que puedas disfrutar de este maravilloso programa. Suscríbete, Viernes Trending, activa la campanita y compártelo con los demás. ¡Vamos! Señores, Viernes Trending. Este es el programa que queremos que marquemos siempre la diferencia. Viernes Trending es un programa que tuvimos una temporada en Radio para el Alma, una emisora cristiana de los Alcarrizos, pero por circunstancias y cosas que pasan decidimos ya darle una nueva etapa, y esta vez por aquí, por YouTube. Así que atento, esto viene muy full. Esto va a ser de mucha bendición. Tenemos entrevistas, tenemos segmentos de música, entrevistas con artistas, con pastores, con todo lo que usted se puede imaginar. Así que mantente atento. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo que le vamos a dar la palabra a Gelson, que es ¿qué hace que yo me aleje de Dios? ¿Qué hace que una persona se aleje de Dios? Hay diferentes cosas que hacen que uno se pueda alejar de Dios. Y eso es lo que queremos hoy puntualizar. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros nos encontramos en diferentes situaciones y dificultades que creemos que no tenemos escapatoria y nos dejamos llevar por cosas, y eso hace que nosotros nos apartemos de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de esos puntos que producen que nosotros nos alejemos de Dios. Que a veces se hace como tan fácil. Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahora, esto de la pandemia y del virus, que hay personas que uno entiende como que, ok, estamos en una situación dura en el país, muy difícil, en el mundo, muy difícil, que la gente lo que tiene como que acercarse más a Dios, pero al contrario, lo que hace es que se aleja. Entonces, sí, vamos a analizar, vamos a ver algunos tópicos. ¿Qué produce que yo me aleje en vez de acercarme a Dios? ¿Qué produce que una persona pueda acercarse así, alejarse de Dios en vez de acercarse? Una de las razones más importantes es el desconocimiento del mismo Dios. Exacto. Porque a veces creemos en el primer plano conocer a Dios, pero la realidad es que a veces no le conocemos. Y yo creo que uno de los puntos principales es eso, el no conocerlo realmente. Tú acabas de mencionar lo de la pandemia, pero si tú te das cuenta, al principio de la pandemia en República Dominicana, todo el mundo estaba orando. Sí. Todo el mundo estaba clamando a Dios, óyeme, pero qué comunión ni más íntima había. En República Dominicana, el que nunca se había arrodillado, se arrodilló. El presidente en el discurso, en el primer discurso, tocó el verso, si se humillara en mi pueblo. Sí, algo maravilloso, pero ahora, ¿qué pasó? Después que quitaron la cuarentena, todo el mundo empezó a disfrutar como que si estábamos presos, era. Y ya todo el mundo se olvidó de Dios. ¿Y ahora qué hay? Más vida, más contagiado. Ahora hay un rebrote consecuencia fuertísimo. ¿Por qué? Porque no sabemos manejarnos. Entonces ahí está el punto. Hay gente que se acerca a Dios solamente en cierto momento, cuando se ve acorralado. Pero entonces, como no tiene fundamento de no conocer a Dios, que era lo que decía, les lleva a darle la espalda y a olvidarse de Él. Ese es uno de los puntos. Exacto, amigo. porque cuando yo conozco quién es Dios y qué Dios hace por mí y quién yo soy en Dios, no por lo que hago ni por lo que puedo hacer o por la santa comunión que yo tengo, sino lo que yo soy en Él. Exacto. A través de Cristo, es más difícil que yo me aleje a que yo simplemente viva un evangelio místico, que es el evangelio que, yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro, yo me he visto de tal forma. Exacto. Pero en realidad mi corazón, mi mente no conoce a Dios, no conoce qué Dios puede hacer por mí. Exactamente. Qué Dios en medio de este momento está haciendo en mí. Exactamente. Porque muchas personas al principio decían, no frenaron, se acabó todo, todo se cayó, sí. Dios tomó el control, no somos nosotros. Pero de repente como que la gente comienza a perderle el miedo al virus. Ahí es donde está el problema. Comienza a perderle el miedo, comienza a perder el temor de las consecuencias que traen las cosas del mundo. Y comenzamos a alejarnos de Dios así tan fácil. Tan fácil. Parece como que creemos que, ok, ya Dios nos dejó aquí, el virus está bien, ya nosotros estamos bien, ya Dios ya no hace falta. Ese es el problema. Y no entendemos lo que dice Juan 15. Separado de mí, nada
podéis hacer. Y es importante que cada persona que escuche y ve este programa entienda que separado de Dios nada podemos hacer. Ahora vámonos a otro de los puntos que señalamos y que entendemos que nos pueden llevar a apartarnos de Dios. Otro punto que podemos destacar es el tener mucho. ¿Cómo es posible que tener mucho, que tener ciertos logros me pudiera separar a mí de Dios? ¿Pudiera ser, Ángel? Claro. Efesios dice que nosotros somos salvos por gracia. No por lo que hacemos, ni por lo que podemos hacer, sino por gracia. De hecho, dice no por obra. Exactamente. Para que nadie se gloríe. ¿Y por qué toco este verso? Porque, como tú dices, hay personas que entienden que tengo una carrera profesional hecha, soy exitoso en lo material. Logré lo que quería. Óyeme, a veces a mí me da como una impotencia santa cuando yo veo a alguien que sube una foto con un carro. En los sueños, que sé yo qué, que aquello, y que por allí, que Dios conmigo. Sí. Entonces, cuando veo el verso que dice que Pablo le está diciendo en Juan, que dice, yo quiero que tú prosperes. Así como prospera tu alma. Exactamente, un balance. Entonces, a veces, hasta cristiano no lo ve así, que están exitosos en lo material y están teniendo y de añadidura. Entonces tú dices, pero en el alma no están prosperando. Tú lo ves cada vez más bajo. Están vacíos. O más para atrás. Están vacíos. Y eso, yo no estoy tirando puya. Eso es fácil. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Es sentarse a hablar con esa persona y ya. Y de lo que te va a hablar, de eso está lleno su corazón, de eso está lleno su mente. Y no es que en un momento, porque por ejemplo tú y yo no podemos sentar, y en un momento estamos hablando y decimos, wow, ese carro, pero eso es un momento. Pero si cada vez que tú y yo nos sentamos... Tú respiras solamente eso. De eso entonces está lleno tu corazón. Exacto, porque tú no me hablas de más nada que no sea de eso. Que no sea el carro. O cualquier otra cosa. O que no sea la novia. La novia, el carro, la computadora, el trabajo, la casa. Óyeme. Entonces de eso tú estás lleno. Entonces es importante que entendamos esto, que a veces hasta el ser próspero, yo no sé si llamarle próspero, porque la palabra próspero es muy amplia. Sí. Vamos a llamarle mejor el tener ciertas cosas, el alcanzar ciertos logros, porque la palabra próspero yo creo que tiene que incluir a Dios obligatoriamente. Claro. La palabra próspero. Entonces, esto pasa que también nos lleva a descuidarnos de Dios. El haber logrado, el tener ya yo gano 80,000 pesos mensual y qué sé yo, no tengo ni siquiera ni por qué orar. Porque exactamente por eso vienen los descuidos. También la falta de oración. La falta de lectura también. Mira, yo te voy a confesar algo. Yo hasta los 22, 23 años, yo leía la Biblia diario. Toda la mañana. Maravilloso. Diario, toda la mañana. Había hambre, pero era una hambre, como decía ahorita, mística. Impuesta. Porque yo leía y yo me iba para el trabajo, para donde sea, y tú me preguntabas que dónde yo leí, yo no sabía, varón. Es verdad, yo no sabía. Mi papá, cuando llegábamos de la iglesia, ¿a dónde leyeron? ¿Cuál era el tema? Varón. Y yo ni me recordé, ni me recordaba dónde leyeron, ni tampoco me recordaba cuál era el tema. Mira, yo soy malo recordando citas. Yo puedo citarte que dice algo. No, la Biblia dice, y a veces voy a la Biblia y lo busco y lo encuentro. Pero así de yo decirte, como hay personas que dicen, no, tal libro, en tal capítulo, en tal versículo dice. O sea que tú no sabes qué dice Juan 3:16. Es posible que no. Juan 3:16, claro, pero porque son versos, esas son canciones desde que uno la está oyendo de muchacho. Desde niño. Pero que tú me digas que dice Tito 3:10. No hay forma, yo tampoco yo no sé si llega a 3 Tito. No, hay que buscar Roberto Oribio. Mi papá también es muy bueno. Exacto, pero lo que te quiero decir es que después de los 23 años que yo comencé a leer la Biblia detenidamente, hay un pastor que muy criticado de por vida, Cash Luna. Sí. Y yo comencé a seguir su canal de YouTube, el canal de la iglesia, las redes, todo, porque yo escuché que lo criticaron y yo fui y escuché un mensaje que pusieron que estaba malintencionado y después lo escuché y dije, no, pero mira, el mensaje no es lo que estaban diciendo. Lo dañaron, había una mala interpretación. Sí, cogieron un pedacito y le cambiaron el contexto y lo pusieron y dijeron que él dijo otra cosa que no había dicho. Y yo de ahí comencé a seguirlo y yo viendo esa gente, como ellos hablaban de Dios, como ellos hablan de Jesús, yo aprendí un poco a leer la Biblia. Amén.
Después mi pastor, con otra mentalidad, me enseñó. Entonces, cuando yo voy leyendo la Biblia y yo voy conociendo, y yo leo, por ejemplo, yo leo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que... Cuando tú lo entiendes, que ya tú cuando lo vas a explicar no tienes que decir Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo... Hay gente que lo recitaban era así, embotellado, pero no era porque entendían la magnitud de lo que implica Juan 3:16. Pero cuando yo leí un verso en otra versión que no fuera Reina Valera 1960, a mí me decían que no, que era la 1960 la real. Tenía que leer. Entonces, cuando uno comienza a entender y a saber quién es Dios, qué hizo Cristo por mí, Amén. qué yo soy, como decía ahorita, entonces eso me da fortaleza a mí para yo no alejarme de Dios. Así es. Porque yo entiendo, yo puedo decir, no, Cristo murió por mí, el sacrificio que Él hizo fue demasiado grande para que yo, por un problemita, venga ya a opacar esa fe o ese amor por Dios o esa relación con Dios. Exacto. También hay otra cosa que mi papá me enseñó hace mucho. Mi papá siempre nos decía, es que los apóstoles no oraban para que Dios los saque del problema. No. Ellos pedían fortaleza, ¿era? Entonces aquí hoy oramos diferente. Hoy tenemos una fe para que Dios lo haga. Pero yo entiendo yo. Voy yo a dejar de amar a Dios porque no me haya librado, vamos a suponer, del coronavirus. Supongamos que se me pegó el COVID a mí. Y ya porque se me pegó el COVID, entonces ya Dios es malo conmigo. No, yo tengo que darle gracias a Dios de igual forma y entender que si Dios lo permitió para con mi vida, si lo permitió para con República Dominicana, un propósito mayor a eso tiene Dios para conmigo o para con República Dominicana. No te puede llevar a ti un problema a tú alejarte de Dios. Exacto. Y esa es la causa principal, Ángel, por la cual la persona se aparta o se aleja de Dios. Que a veces no encuentran una respuesta en Dios. No la encuentran ellos. ¿Por qué no le encontramos la respuesta? A veces pasa que estamos esperando una respuesta que nosotros queremos escuchar. Y a veces ya las respuestas están. Lo que pasa es que no están condicionadas a lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Exactamente. Entonces ahí viene lo de la voluntad. Que yo llevo un tiempo meditando en eso. La voluntad de Dios, mayormente uno la interpreta. Por ejemplo, yo vengo y digo, yo quiero ir a tal parte. Y se me dio que yo fui. Sí. No, eso fue la voluntad de Dios que yo fuera. Pero si no se me dio, no es la voluntad de Dios que yo vaya. Entonces, puede ser que la voluntad de Dios sea que sí tú vayas, pero tú tienes que esforzarte. Exactamente. Y puede ser que la voluntad de Dios sea que no vaya y haya un reguero de oportunidades de tu ir, pero tú no tuviste dominio propio y te fuiste. Así y no era es. la voluntad de Dios. Luego vienen las consecuencias. Así es. Luego vienen las consecuencias. Entonces decimos, Dios mío, pero fue tu voluntad. Y no nos detenemos ni siquiera a pensar, danos fuerza, dame fuerza, porque mira, la estoy pasando. ¿Era tu voluntad? No. Es una consecuencia de algo que tú no quisiste, que tú lo permitiste porque tú querías enseñarme algo. Entonces enséñame. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Fíjate que Jesús, en varias ocasiones, Jesús decía, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. O sea, esta amargura, esta presión de lo que estoy viviendo, si tú quieres, pásala de mí. Pero luego decía, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Exactamente. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros no nos podemos dirigir por lo que nosotros queremos. Hay una voluntad divina de Dios y también hay una voluntad permitida. Exacto. Dios a veces permite cosas en nuestras vidas, pero no necesariamente es porque Él quiere que así sea. De hecho, nosotros tenemos el Espíritu Santo, Ángel, que es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y el Espíritu Santo es lo que garantiza que yo no me voy a apartar de Dios. Exacto. Porque el Espíritu Santo siempre me va a guiar a su justicia y a su verdad. Es por eso la importancia de yo orar. Y como tú decías, la importancia de escudriñar y conocer las Escrituras. Porque al conocer las Escrituras lo estoy conociendo a Él. Exacto. Y el conocerlo a Él me apega más a Él, me enamora más de Él. Cuando tú tenías tu novia, tu esposa, ¿verdad? Cuando era tu novia, no había una noche o no había un día que tú no dejaras de escribirle a esa persona. No. Y de hacerle saber lo mucho que te importaba y que te amo y que te quiero. Y mi amor, quiero darte un besito, quiero abrazarte. O sea, de igual forma, una persona que conoce a Dios se mantiene en esa misma dimensión, piropeando a Dios, diciéndole, Señor, te amo, en comunión con Él siempre. Exacto. Mira, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Wow. Así el querer
como Wow. el hacer Wow. por su buena voluntad. Wow. O sea, yo soy de lo que creo que hay Gloria a veces que Dios en nosotros pone el querer y el hacer algo que quizá nosotros nunca hemos hecho, que quizá nosotros de nuestro propio ser no sale a hacerlo. No sale. Y quizás en el momento no lo vemos como conveniente porque no nos gusta o porque el sistema dijo que eso no es. Exactamente. Pero es el querer de Dios. Quizás en el momento no se vaya a cumplir su voluntad, pero se va a cumplir un poco más adelante. Yo le decía el otro día a una persona que yo estaba fregando en mi casa y yo a mi esposa siempre le digo que no tire arroz en el fregadero, y ella ese día parece que se le olvidó, pero tenía el filtro, el arroz se quedó ahí. Bien. Y yo digo, wow, yo me incomodé un poco, pero yo lo agarré, lo recogí y lo puse en una olla. Y a la olla le eché un poco de agua y le eché más cosas que tenían, más basuritas de comida, residuos que quedaban. Y luego yo fui al patio y la tiro en el patio, porque yo pienso, el arroz, si yo lo pongo en una funda, fácilmente al otro día está en gusano. Así. Entonces, si yo lo tiro en el patio regado, el arroz lo que hace es que se seca y se queda ahí, Se convierte prácticamente en abono. en abono. Pero de repente yo salgo nuevamente y veo pajaritos comiendo. Y yo me llegó el verso que dice, si nosotros somos hijos de Dios Así y es. los pajaritos que no son hijos, Dios los viste y lo alimenta y lo sustenta, Sí. ¿cuánto más nosotros? Entonces yo me puse a pensar, mira, a mí me incomoda y no es productivo que se tire arroz en el fregadero. Yo me incomodé y fui y tiré el arroz. En el momento yo no entendí que eso que yo iba a lanzar afuera era para un sustento de algo que está escrito. Así es. Así es. Entonces, porque es que Dios se encarga de hacer sus jugadas que aunque a nosotros nos molesten, a alguien va a beneficiar. Así es. Dios pone cada pieza donde va. Exacto. Entonces, Aunque tú en el momento no lo entiendas. que esa es otra cosa. Una vez, no tiene mucha anécdota, un 19 por ahí de diciembre, cena navideña de la iglesia, estábamos en un lugar y era aire libre y estaba nublado y eran las 4 de la tarde, ya teníamos que poner la mesa, el pastor llega y yo le digo, pastor, ese nublado que está ahí va a caer, porque cuando se pone ahí cae. Y mire cómo está negro y estaba el día lluvioso. Él me dice, estamos confiando en Dios, vamos a orar. Y yo le dije, pastor, ok, vamos a orar. Y si otra gente necesita esa lluvia y Dios se la está mandando. Pero tú le dijiste eso. Sí, yo le dije así mismo. Y él se rió y él está claro de eso. Pero tú sabes que a veces uno es lo de uno. Entonces, al final tuvimos que recoger. Nosotros nos quedamos y como a las 7 comenzó a llover y tuvimos que recoger de emergencia Wow. y meternos en el templo. Wow. Eso dice mucho. Pero uno de los puntos que tenemos señalados es también, Ángel, ¿a quién tengo yo como mi amigo? ¿A quién tengo yo como mi amigo? ¿Con quién comparto yo? Porque también ¿qué me lleva a yo apartarme de Dios? Puede ser una amistad no deseada al corazón de Dios. Pudiera ser. Alguien me diría, no, Gelson, porque es que yo me daño si yo quiero. No. Por ejemplo, tú acabas de mencionar ese mismo ejemplo. Yo vengo donde Ángel, estoy pasando por una situación muy difícil. Si Ángel es una influencia negativa que no apoya mi fe, más bien Ángel quiere arrastrarme a mí al mundo. Ángel va a decir, oye, yo no sé qué tú haces, yo no sé. O yo voy a decir, hermano, así mismo me siento yo. Y mira, imagínate tú, mano. No hay una solución. Y comenzamos a buscar un culpable de eso. Exactamente. Sí, porque que entonces no te llaman, entonces no te dicen Exactamente. nada. Entonces no aquello. Pero si tú tienes una amistad, que mira, yo ayer estaba pensando, Gelson, yo decía, óyeme, pero yo no tengo amistades que no sean cristianas. O sea, amistades de yo sentarme a hablar. Yo me puedo sentar a hablar contigo, con Juancho. Que uno, o sea, lo que uno va a hablar es de algo de la Biblia. Sí, Lo que uno va a hablar es un tema que algún beneficio le puede sacar. Amén, así es. Y eso es importantísimo. Entonces, como decíamos ahorita, al principio y entre medio, señores, el problema siempre va a estar. Así es. Y usted y yo solamente debemos, como recapitulando algunas cosas,
mantener nuestra fe, nuestra confianza 100% en Dios. Exacto. Hablar con Él, que es orar. Aparte de esta oración, normalmente usted tiene que sacar tiempo para oírlo a Él, porque Dios quiere decirnos muchísimas cosas. Y casi siempre que Dios quiere decir cosas, lo va a hacer por medio de las circunstancias, pero también por medio de las escrituras, porque por ahí es que Él no habla. Por lo tanto, saquemos ese tiempo de calidad, Ángel, para estar a sola con Él, para hablar con Él. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, te va a fortalecer, nos va a renovar y no va a dar lugar a que tú te alejes de Él, que es lo que no queremos, que tú te alejes de Él. Tú podrás alejarte de muchísimas cosas. Tú podrás fracasar con muchísimas personas. Sí. Tu matrimonio podrá encontrarse en fracaso, tu noviazgo en fracaso, tus amistades en fracaso, lo que sea pudiera fracasar. Pero si fracasa la relación entre tú y Dios, entonces es como que si fracasó realmente lo más importante o todo. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes en esa armonía con Dios, si tu matrimonio está destruido, Dios puede construirlo. Si hay una amistad que Dios quiere reestructurarla nuevamente, Dios lo puede hacer. Pero apartado de Él, como dice Juan 15, usted y yo nada podemos hacer. Por lo tanto, no permita que ni el diablo, ni el sistema, ni amistades, ni el mundo, nada nos aparte de Dios. Pero una buena noticia, si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, podemos pedir todo. Amén, así es. En cuanto a su voluntad, y lo vamos a recibir. Acuérdate también que no recibimos muchas veces porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestro propio deleite. Así es. Así que vamos a enfocarnos en lo que queremos pedir y vamos a acercarnos más a Él. No nos alejemos, ese es el consejo. Señores, esto es Viernes Trending. Cristo, la esperanza de vida. Viernes Trending.